días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana. Estamos agradecidos por el privilegio que Dios nos concede de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted amaneció vivo, yo amanecí vivo. Así que usted está de acuerdo conmigo en que le demos gloria a nuestro Dios. Estoy seguro porque nosotros tenemos que aprovechar el día que Dios hoy nos regala. Papito lindo, estamos agradecidos porque las personas que en este mismo momento están escuchando esto devocional amanecieron vivos, Señor, y tienen la capacidad de poder oír, tienen la capacidad de poder ver, Señor. Gracias porque yo creo firmemente que esta palabra, Dios mío, no solo está transformando nuestra vida, sino que nos está llevando a niveles inimaginables. Gracias porque tu palabra tiene la propiedad de llevarnos y darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo en esta mañana y declaro que tú nos ayudes todos los días a valorar el privilegio que tú nos das de ver que tu misericordia nuevas son cada mañana y que debemos anunciarlo todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la tercera enseñanza acerca de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, la oración que Eliseo hizo para que su siervo pudiese ver lo que él estaba viendo de antemano. Y para ir rápido, para no repetir nada y ahorrarme algunos minutos aquí, terminamos en el día de ayer diciendo que el siervo de Eliseo pues representa aquel tipo de personas que siempre está mirando las cosas y llevándolo todo al plano de la lógica, al plano de la razón, y por consiguiente no puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dijimos que Eliseo representa a aquella persona que se mueve en lo sobrenatural, que ve la vida desde la perspectiva de Dios y por eso puede pisar terrenos que no podía pisar su siervo, su ayudante. Entonces él deja enmarcado en esta enseñanza a través de la oración cuál es el deseo que Dios tiene para que cada uno de nosotros naveguemos en esa dimensión. Él oró y dijo: Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea. O sea, este no puede seguir viviendo en esa dimensión hasta el punto que necesita que sus ojos sean abiertos, porque no se puede seguir así. Entonces, los hijos de Dios, escuche lo que le voy a decir, estamos obligados, literalmente obligados a tener visión espiritual, porque la visión espiritual nos permite entrar y pisar los terrenos sobrenaturales que Dios quiere que pisemos, y solo eso se puede ver a través de la fe. Porque si no, entonces no vamos a poder agradar a Dios, porque le mostré por la palabra, Hebreos 11:6, que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos obligados a tener visión espiritual. Entonces les prometí que hoy les iba a enseñar acerca de los obstáculos que impiden que tengamos visión espiritual. Entonces es muy importante conocer cuáles son esos obstáculos. El primer obstáculo es la falta de conocimiento. La Biblia dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. A mí me parece que este texto es extremadamente claro, diciente, en la manera como nosotros recibimos las consecuencias de patear, de abortar, de menospreciar, de hacer a un lado
la palabra de Dios, las leyes de Dios, el conocimiento de Dios. Ahora, déjeme explicarle esto. Cuando la Biblia se refiere a conocimiento, no trate de compararlo con el conocimiento que se adquiere a través de los estudios. No se refiere a ese conocimiento, ni está hablando de preparación académica o la capacidad que tienen los seres humanos de prepararse y colgar algunos títulos en la pared y con esto no estoy menospreciando ni desvalorando ni demeritando a aquellas personas que se disciplinan para estudiar. Apoye a sus hijos, anímelo a que se preparen y que saquen sus carreras en la universidad. O sea, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo que Dios está diciendo es que el pueblo de Dios, note que no está hablando a gente que no conoce a Dios, está hablando del pueblo de Dios. El Señor dice, mi pueblo no solo perece, sino que es destruido porque le falta conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando, en este pasaje, está hablando es de la sabiduría que Dios pide que usted y yo debemos de reclamar. Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el Señor, pídala a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Este texto es extraordinario. Note la expresión que usa, no solo dará abundantemente y dice, y sin reproche. ¿Sabe qué significa sin reproche? En otras palabras, sin sermonear, sin recriminar, sin criticar. Dios se ha comprometido a que todo aquel, note que dice, todo el que la necesite, todo aquel que la pida, todo aquel que considera que le hace falta sabiduría, no conocimiento, porque hay gente, escuche, hay gente muy inteligente, demasiado inteligente, con un coeficiente intelectual impresionante, pero muy pocos sabios para dirigir su familia. Muy pocos sabios para dirigir su matrimonio, muy pocos sabios para dirigir sus hijos. Hay gente, a mí han llegado gente preparada, incluso más preparada que yo. O sea, yo no tuve el privilegio de tener universidad, gente realmente mis respetos, y yo tengo gente que escucha los devocionales, gente extremadamente preparada que se expresa 50,000 veces mejor que yo. Comete quizás menos errores de lo que yo cometo, impresionante. Pero la Biblia dice que hay personas que logran ese conocimiento intelectual, pero de sabiduría, de involucrar la sabiduría que desciende de lo alto, que no es adquirida por libros. Es una sabiduría que Dios dice que la pidan, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y ahí es donde vemos gente con un coeficiente intelectual, como le digo, pero la manera como dirigen su matrimonio es un caos terrible. Que uno puede decir, pero esta persona con tanto conocimiento, con tanta preparación, no sabe cómo guiar su hogar, no sabe cómo guiar sus hijos, no sabe cómo responder. Entonces, note lo que logra hacer el que usted y yo no descuidemos esta área, que usted y yo pidamos la sabiduría y comencemos a prepararnos, mis amados hermanos, en cuanto al conocimiento de Dios, de las verdades de Dios. Déjeme mostrarle una historia extraordinaria en el libro de los Hechos. Este es un ejemplo muy extraordinario. Hechos capítulo 4 nos relata una historia maravillosa. Arrestan a Pedro y a Juan porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, un joven, dice la Biblia, cojo de nacimiento, un hombre cojo de nacimiento, pues me imagino que esta persona
tenía sus carencias, obviamente, pues dice la Biblia, pedía limosna, y bueno, usted conoce quizás el detalle. Y Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, sanan a este hombre, oran por él y es levantado. Entonces viene el concilio y llama a Pedro y a Juan y comienzan a interrogarlos. Y miren lo que les preguntan. Hechos capítulo 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, estaba, como se dice, la crema ahí completa. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Note esto aquí, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en contra. Note, ellos estaban sorprendidos diciendo, pero ¿cómo un hombre que lo conocemos como un pescador, no conocemos que haya ido a alguna universidad, no tiene ninguna preparación ni ningún estudio teológico, no es letrado como nosotros, los ancianos que realmente llevamos años estudiando esto, y noten la capacidad y el denuedo que tienen para expresarse, para hablar? Noten el énfasis que hace la palabra, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ahora, ¿pero por qué hablaban así? Por dos razones. Uno, porque tenían la sabiduría de Dios, y dos, porque habían estado con Jesús. Ahí está la clave. El estar con Jesús, el pedir sabiduría, el crecer en el conocimiento de la palabra, hará que tengas el coeficiente intelectual y la sabiduría de lo alto para tomar decisiones conforme a la palabra y puedas enfrentar los desafíos de tu diario vivir. Es muy importante que logres crecer en la palabra para que puedas tener esa visión espiritual. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.